Hola a todos, espero que en este momento se encuentren muy bien. Soy Diego Casas, Technical Trainer para Latinoamérica de Amazon Web Services y veremos la presentación de observabilidad en el mundo serverless, donde hablaremos de herramientas que van más allá del monitoreo para que las tengan en cuenta en sus actuales arquitecturas serverless y las futuras que vayan a desarrollar. Veamos cómo podríamos plantear una aplicación tipo e-commerce en la cual tuviéramos diversas tiendas que se comportara como un marketplace a partir de esos tres servicios serverless que vemos a continuación. Tendremos el API Gateway para toda la parte de interoperabilidad desde y hacia la aplicación, que va a ser nuestra puerta de entrada a través de los APIs. También nuestras funciones lambda, que tendrán toda la responsabilidad del backend y de la lógica del e-commerce. Y por último tendremos las tablas de DynamoDB que almacenarán los ítems que estarán directamente involucrados dentro del e-commerce. Pueda que sea una aplicación que en términos generales se pueda gestionar a través de los recursos serverless. Entonces, ¿qué podría salir mal? Hay que tener en cuenta múltiples factores a la parte de la configuración, como las drops, altas latencias, tiempos de espera entre los componentes, posibles ajustes incorrectos, bien sea de la configuración de las funciones lambda o de las unidades de lectoescritura de DynamoDB. También pudiéramos tener errores de permiso, por ejemplo, errores a nivel del rol de ejecución desde Identity and Access Manager que está asignado a la función lambda, o posibles errores de gestión a nivel de la configuración dentro de DynamoDB por la parte de la gestión de identidades. También a nivel de los errores de código propios y de otras personas pudieran tener un impacto negativo dentro de la aplicación. Tomando las palabras del Dr. Werner Vogels, CTO de Amazon, todo falla todo el tiempo, y lo que buscamos bajo esta frase es ir más allá y proponer mecanismos que nos ayuden a detectar y a mitigar esos errores que pudieran generarse durante la fase de desarrollo o durante la fase de producción. Esto, pues, en una arquitectura tradicional que tuviéramos que monitorear, es una labor muy dispendiosa. Entonces, tener que monitorear diversas métricas y configuraciones a nivel de redes, hardware, virtualización, también la parte de contenedores y máquinas virtuales, el mismo sistema operativo, la parte de integración y en conjunto la gran responsabilidad de la aplicación con los datos a gestionar por parte del negocio, pues son tareas muy difíciles que van a ser altamente demandantes y que finalmente pues van a impactar el resultado de negocio. Entonces, tener todos estos componentes gestionados por nuestra cuenta va a ser muy desgastante. En este sentido, serverless va a tener unas funcionalidades totalmente integradas a los servicios que van a permitir hacer mucho de estas tareas. Y en este caso, pues sería responsabilidad de AWS gestionar estas capas y responsabilidad del cliente gestionar la parte de aplicación y datos junto con las configuraciones de los servicios serverless. También es importante tener en cuenta que deberíamos enfocarnos más hacia la parte de negocio y buscar cómo alinear nuestros indicadores y nuestras capacidades para lograr los objetivos que el negocio se propone a mediano y largo plazo. El monitoreo necesita una evolución para responder a estas necesidades de negocio. Entonces necesitamos evolucionar en términos de la experiencia de usuario para entregar información adecuada a las personas que van a estar detrás de la operación de estas tecnologías, entregando
indicadores, métricas y comportamientos claros de lo que está sucediendo. También necesitamos evolucionar en términos de los recursos efímeros, es decir, vamos a gestionar muchos recursos que van a tener una vida útil durante muy corto tiempo debido al comportamiento esperado de estos servicios. Entonces también necesitamos unas herramientas que nos ayuden a que todos estos recursos a nivel de funciones, contenedores y demás se puedan gestionar ágilmente. Vamos a tener también muchos más dispositivos, servicios y datos a monitorear y a dar allí una mayor cantidad de visibilidad en cuanto a lo que se refiere con respecto a sus métricas. Y también a medida que va evolucionando la organización en términos de prácticas de DevOps, pues necesitamos tener una mayor velocidad a nivel de los despliegues y esto pues también necesita una respuesta muy importante frente a la parte de monitoreo. Entonces, en términos de evolución, vamos a monitorear más que simples fallas. Necesitamos hacer una reflexión en torno a estas tres preguntas. Si un comportamiento esperado de un componente se está dando, pues contar con las métricas necesarias para evidenciarlo a nivel de los datos. Si hay comportamientos anómalos, pues también tomar medidas correctivas para que el componente se comporte de manera adecuada. Entender cuáles son los patrones de uso y también cuáles son las necesidades por parte del negocio que cubre este componente para encontrar en este caso la solución más costo efectiva con el fin de brindar el mejor componente para resolver la necesidad de negocio. Y finalmente, ¿cuál es el impacto de negocio? En este punto no necesitamos simplemente monitorear o hacer seguimiento, sino alinear indicadores de negocio que vayan también conforme la estrategia con indicadores que pudiéramos extraer de los diversos componentes para efectivamente ver cómo estamos logrando esos objetivos de negocio y medir el impacto que tendremos a nivel de la organización. Para esto es muy importante contar con los tres pilares de la observabilidad, que en este caso estamos hablando de las métricas, los logs o registros de seguimiento, llamados también en inglés trace. En términos de las métricas, lo que buscamos es generar datos numéricos en intervalos de tiempo que pudiéramos definir, bien sea series temporales, tasas de solicitud, tasas de error, de duración, CPU, entre otras. A nivel de los logs, necesitamos definir registros con marcas de tiempo de los eventos ocurridos dentro de una aplicación o sistema, como una falla, un error o un cambio de estado que sea importante para ser registrado. Y en términos de los registros de seguimiento, representa un solo viaje de un usuario o de una solicitud a través de múltiples sistemas y aplicaciones. Generalmente pueden ser microservicios o pueden ser diferentes servicios serverless que estemos revisando. En términos de estos tres pilares, vamos a tener tres herramientas de observabilidad que es también muy importante que tengamos en cuenta en el momento de plantear nuestras arquitecturas serverless. En términos de las métricas, la primera herramienta va a ser CloudWatch Metrics. ¿Qué hace CloudWatch Metrics? Gestiona una representación numérica de los datos que es enviada por los diferentes componentes durante ciertos intervalos de tiempo para identificar ciertos comportamientos que miden las aplicaciones. ¿Esto por qué es útil? Porque necesitamos identificar predicciones y comportamientos dentro de las mismas aplicaciones. También la segunda herramienta es CloudWatch Logs, que nos va a permitir hacer un registro completo de todos los sucesos. Este registro no cambiará en términos del tiempo durante
todo el periodo de vida de una solicitud. Entonces, ¿cuál es la importancia de CloudWatch Logs en este sentido? Contar con los comportamientos imprevistos que estén registrados para hacer un seguimiento continuo y pues entender estos comportamientos. Finalmente tendremos a X-Ray Traces. Entonces X-Ray Traces va a ser el gestor de la representación de todos los eventos de serie que pudiéramos distribuir y correlacionar entre diversos componentes de los sistemas para que finalmente tengamos la visibilidad de lo que pasa en un viaje completo de una solicitud que genere un usuario a través de múltiples sistemas. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a dar una visibilidad completa de la ruta recorrida, de los tiempos tardados, de posibles cuellos de botella, de la estructura de datos y también de posibles errores que se puedan dar en este recorrido. Dentro de CloudWatch podemos hacer múltiples operaciones a través de las métricas y los logs. Lo primero que vamos a trabajar es en la agregación de los logs. Entonces, a nivel de los logs tendremos allí dentro del código la posibilidad de agregar estos componentes directamente con funcionalidades específicas de cada lenguaje, y las métricas también tendremos la posibilidad de agregarlas en el momento que se generen dentro de la aplicación. Contaremos con su respectivo transporte que se realizará de manera segura a través de HTTPS, que pues será también implementado por el Software Development Kit que se estará utilizando dentro de la aplicación. Dentro de CloudWatch se procederá a almacenar toda la información según vayan llegando los logs y las métricas para que posteriormente sean buscadas a través de las diferentes interfaces que se pueden consultar, bien sea la construcción de un dashboard o la construcción de un reporte bajo las diferentes características que se requieran. Posteriormente realizaremos la visualización para que podamos tomar decisiones frente a los comportamientos registrados tanto por las métricas como por los logs, y finalmente construiremos alertas, que como tal es el análisis de un conjunto de datos bajo ciertas condiciones, y cuando se cumplen estas condiciones que pueden ser interesantes para que sea alertado un especialista o para que un sistema especializado sea notificado, entonces en este caso se procederá a enviar una notificación o una solicitud para que este ente tome alguna acción, y pues este ciclo se seguirá repitiendo a lo largo del tiempo para que pueda tomar efecto. Entre las principales características de CloudWatch y X-Ray nos encontramos con estos 4 conjuntos de características, que vamos a hablar de ellos de forma general, y a lo largo de la presentación iremos profundizando en ciertos aspectos importantes. Lo primero que tendremos que hacer es hablar sobre la agregación. Entonces, a nivel de la agregación, trabajaremos principalmente con la forma como recolectaremos los logs y las métricas que sean de nuestro interés desde las aplicaciones. Posteriormente pasaremos al monitoreo. En el monitoreo lo que realizaremos es la visualización de estos datos que hemos agregado previamente a través de dashboards y alarmas, que nos permitirán revisar tendencias y también en ciertos puntos visualizar cuáles han sido métricas de interés para que finalmente podamos tomar una acción determinada. Cuando hablamos de tomar una acción, efectivamente las alarmas se disparan, las métricas suben, los logs con ciertos eventos de interés
comienzan a dispararse y pues con esto finalmente se realizarán las notificaciones y se generarán los eventos ante los entes, bien sean personas, servicios o sistemas, que sea de interés esta acción. Finalmente tendremos la parte del análisis y con el análisis lo que podemos hacer es ejecutar consultas especializadas y visualizaciones a mucho más nivel de detalle para poder entender un comportamiento específico de un conjunto de componentes o de un conjunto de servicios. Entonces allí contaremos con herramientas como Service Lens que nos ayudará a cubrir esa visualización en términos de un mapa y también X-Ray Analytics que nos permitirá hacer la correlación de las diferentes lecturas que se capturarán a lo largo de este viaje entre los sistemas distribuidos que se realizará por parte de la ejecución de las invocaciones de un usuario específico. Vamos a revisar a nivel de CloudWatch las siguientes funcionalidades: Container Insights, Service Lens, Contributor Insights, Synthetics, Embedded Metric Formats y tendremos también como nueva funcionalidad el plugin actualizado de Grafana. A continuación hablaremos del proceso de troubleshooting. Dentro de este proceso hablaremos de ciertas fases que nos ayudarán con las herramientas que hemos descrito previamente a establecer una forma estándar de resolución de problemas que pudiéramos tener a nivel de los servicios. Entonces, la primera fase es la fase de notificación. Una vez ya hemos recolectado los datos y hemos visto que una métrica o un log tiene un comportamiento que es de nuestro interés y es evaluado por una alarma, se dispara y efectivamente recibiremos una notificación, bien sea hacia una persona o se enviará un evento a otro componente. Posteriormente entrará Service Lens en la etapa que estamos viendo y se realizará la consulta del mapa de servicios y allí pues se identificará de manera gráfica cuáles son los puntos de interés en los que se debe profundizar. Allí Service Lens nos mostrará algunas métricas de interés en las cuales nos generará dentro del mapa ciertas características que podremos leer con mucha más facilidad. A nivel del registro de seguimiento tendremos una visión completa de los registros con su respectivo mapa y las solicitudes que sean pertenecientes a un servicio o a un API específico, que pues nos generarán un punto de interés para hacer una profundización. En esta etapa consultaremos X-Ray Analytics, que nos va a permitir hacer un análisis de mayor profundidad a nivel de los registros y la utilización de otro tipo de información dentro de X-Ray Analytics a nivel de la estructura de datos que tendremos allí en caso de ser necesario. Finalmente, tendremos la visualización por parte del Log Insights. Y dentro del Log Insights lo que haremos es establecer la búsqueda de registros en un periodo determinado para realizar análisis mucho más específicos que nos ayuden a identificar la causa raíz del problema. Y ya en este sentido tendremos múltiples herramientas para cubrir todo el proceso de troubleshooting, estandarizarlo y también tener una visualización general de lo que está sucediendo. A nivel de las métricas que podremos utilizar en este proceso de troubleshooting, hay un montón de métricas que pudiéramos utilizar que ya están preparadas y están listas para que ustedes las puedan explorar. Entonces, allí estará, por ejemplo, el API Gateway con las métricas de los errores 400 y 500, métricas relacionadas con el estado de la caché a nivel de los hit y los miss, es decir, de las lecturas correctas e incorrectas de la caché. También revisaremos términos de la latencia.
Para Lambda, las métricas se centrarán principalmente en las ejecuciones concurrentes, que pudiéramos reservar en caso que fuera necesario para mitigar temas de rendimiento y también poder revisar temas de errores, poder revisar temas de configuraciones relacionadas con rendimiento que tendremos también a nuestra disposición. Para DynamoDB hay múltiples métricas que están relacionadas con el uso de las unidades de lectura y escritura. Entonces, esta configuración es muy crítica porque nos va a impactar directamente el rendimiento de las tablas. Para este caso, es muy recomendable que revisen cuáles de estas métricas son las más apropiadas para el caso que ustedes quisieran revisar, y también van a tener métricas asociadas a la cantidad de datos, a los ítems, a los errores del sistema, a los conflictos de transacción y también a los errores de usuario que pudieran tener. Normalmente este conjunto de métricas no es suficiente, entonces necesitaremos más métricas y más características personalizadas a integrar, como por ejemplo, cómo podremos manejar el tema de las excepciones y los errores. Entonces, las excepciones que son gestionadas no se encuentran como errores en Lambda, allí tendremos que dejarlas como parte de un log para que queden registradas. Las métricas que son relevantes para el negocio se pueden personalizar a nivel de ingresos, conversiones, vistas de páginas, también métricas relacionadas con indicadores que pudiéramos llegar a obtener de los aplicativos. Y si quisiéramos utilizar otras dimensiones, pues podemos también establecer IDs de usuario, categorías, ítems, tags, ambientes, pensando todo esto en nuestro ejemplo del e-commerce que vimos previamente. A continuación, veremos cómo trabajar métricas personalizadas de CloudWatch que nos van a ayudar a tener mayores rendimientos en términos de facturación para nuestro ejemplo del e-commerce. Comencemos a revisar este enfoque bastante inocente del desarrollo que hemos realizado y en el cual pues tenemos múltiples funciones lambda, tenemos el reporte de múltiples métricas que estamos agregando hacia CloudWatch utilizando el método putMetricData, y pues en este escenario de ejemplo tenemos 100 solicitudes por segundo donde pudiéramos aprovisionar para cada función lambda 1024 megas de memoria RAM y también tener unas 200 milisegundos de duración de ejecución promedio por cada una de las ejecuciones de la función. Entonces, para este caso tendremos $929 para el consumo de las funciones lambda en el corte del mes pasado, y para la parte de CloudWatch en términos del monitoreo tendremos alrededor de $2.629, lo cual pues es un valor bastante alto y pues necesitamos ver cómo pudiéramos optimizar ese valor para trabajar de una mejor manera con CloudWatch. Entonces vamos a ver un enfoque más elegante en el cual vamos a hablar de una nueva característica que se llama Embedded Metric Format o EMF. Entonces, dentro de esta característica vamos a poder generar automáticamente métricas a través de registros estructurados que pudiéramos capturar utilizando CloudWatch Logs. Vamos a ver un ejemplo para el e-commerce en el cual ya en lugar de enviar métricas por separado, vamos a generar un mensaje tipo JSON donde vamos a tomar todos los datos que son de nuestro interés. Entonces allí tendremos, por ejemplo, el precio que nos está marcando el carrito, la cantidad de ítems que tiene el carrito, los identificadores de producto, de usuario, el ambiente en el que se produce la transacción y la marca de tiempo. Todo esto se puede directamente dejar en un solo mensaje en JSON que
puede ser interpretado y puede ser gestionado dentro del código a través de los ejemplos que vemos en la parte derecha. Para Python podemos utilizar la parte de jasons.dumps como método para trabajar directamente este mensaje. En la parte de JavaScript pudiéramos trabajar directamente con Stringify. En Go podemos trabajar con encode y en Java también pudiéramos trabajar con la clase de JSON Logger Initializer Factory para trabajar todos los logs estructurados de esta manera con JSON. Una vez ya tenemos nuestro mensaje enviado hacia la parte de CloudWatch Logs, pues vamos a generar métricas que están establecidas directamente dentro de la configuración que tenemos en la parte derecha. Allí hablamos que contamos con un namespace, un espacio de nombre dedicado para estas métricas. Contamos también con unas dimensiones definidas y vamos a definir dos métricas, que es Price in Cart y Quantity in Cart. Estas dos métricas desde el log las vamos a comenzar a extraer porque pues son métricas que nos ayudan a entender algunos comportamientos transaccionales. Y finalmente, dentro de nuestro escenario, en este enfoque inocente que teníamos ya previamente revisado, pues vamos a tener un cambio drástico. Vamos a dejar de utilizar Put Metric Data y vamos a trabajar con Embedded Metric Format. Al cambiar la configuración a EMF, pues vamos a lograr un ahorro de alrededor del 97% al ingerir y almacenar los datos a través de CloudWatch Logs. Entonces, esto es un ahorro muy interesante y en este caso, ¿por qué se da el ahorro? Es muy importante entender este aviso sobre las dimensiones en las métricas personalizadas y hay que tener en cuenta que cada dimensión en las métricas personalizadas cuenta como una métrica personalizada propia para fines de costo. Entonces, claro, con razón vemos este resultado y entendemos que una métrica con 10.000 dimensiones puede estar por el orden de los $3.000 al mes, lo cual pues es un valor considerable. Entonces es importante tener en cuenta estas características para optimizar nuestra aplicación. También podemos hacer mucho más y divertirnos utilizando logs estructurados. Vamos a ver unas nuevas funcionalidades que nos van a ayudar a profundizar mucho más en la utilización de los logs. La primera tiene que ver con CloudWatch Contributor Insights. Dentro de CloudWatch Contributor Insights vamos a poder analizar series de tiempo para descubrir los contribuyentes clave de una aplicación. En nuestro caso sería, por ejemplo, DynamoDB y API Gateway u otros contribuyentes que estén allí asociados a la aplicación para entender cómo van a influir en el rendimiento. Y en este sentido vamos a ver en nuestro ejemplo del e-commerce con el marketplace, en el cual atendemos múltiples tiendas, es decir, tenemos allí diversos fabricantes o diversos distribuidores que publican sus productos. Vamos a ver que por cada distribuidor existe un identificador, cada vendedor tiene su propio ID y en este caso pues vamos a generar una función de agregación para que nos ayude a entender cómo es el comportamiento a nivel de negocio por cada tienda de cada vendedor que está allí en nuestro e-commerce. Entonces, allí a la derecha vemos la función de agregación, vemos la llave, vemos de dónde se extrae el valor, que es la cantidad de ítems sobre la cual vamos a generar la medición de rendimiento, y sobre estas, en un gráfico como el que vemos a continuación, generamos esta visualización. Entonces acá por cada tienda, cada serie nos representaría una tienda y la suma que vemos allí será la cantidad de ítems que en ese momento fueron capturados por el log para que nos genere esta visualización y entender allí
cuál es el comportamiento de las mejores 10 tiendas que tenemos dentro del e-commerce. Otro tipo de configuración que pudiéramos realizar es a través de Logs Insights. Entonces, dentro de Logs Insights vamos a poder crear inteligencia a partir de múltiples registros para revisar ciertos problemas operativos sin necesidad de contar con software complementario o aprovisionar otro tipo de servidores. Entonces, en este caso, muy orientado a la parte de operaciones, vamos a tener, por ejemplo, la revisión de los últimos 100 mensajes de error. Quisiéramos saber cuáles han sido los últimos 100 errores que se han generado en nuestro e-commerce con la categoría log level de error, porque posiblemente falló agregar un producto al carrito o había algún producto que no estuviera disponible o hubo algún error de la lógica. Entonces, en este sentido, podemos mirar el ejemplo de la derecha y ver los campos de la marca de tiempo, el nivel de error del log, el tipo de mensaje y pues finalmente filtrarlos por los mensajes de error, que son los que nos interesan, para limitarlo a los 100 últimos resultados. En este punto lo que veremos es esta visualización donde al costado derecho vemos en la línea de tiempo todos los 100 últimos mensajes en la cantidad y frecuencia que se han presentado, y en la parte inferior vemos ya el detalle de cada uno de los mensajes con lo que sucedió allí, la descripción y el identificador completo de cada mensaje. Otro tipo de ejecución que pudiéramos tener allí a nivel de estos registros es el entendimiento de cuáles han sido las 100 ejecuciones más costosas en términos de lambda. Entonces, podemos correr esta consulta en la cual pues vamos a tener un reporte completo para entender cuáles fueron en términos del tiempo de ejecución las más costosas y comenzar a revisar donde pudiéramos tener ciertas optimizaciones para reducir costos o posiblemente tener allí mayor cantidad de memoria aprovisionada para disminuir el tiempo de ejecución, por ejemplo, o hacer optimizaciones en el algoritmo en cada fragmento de código para minimizar estos costos. Otro punto importante es analizar el porcentaje de cold starts o inicios en frío de las funciones lambda durante determinado tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces las funciones lambda se invocan en un momento determinado, pero dejan de invocarse por un periodo de tiempo un poco más largo, y cuando vuelven a iniciar, pues van a tener un tiempo de arranque mucho más alto. Entonces, lo que vamos a hacer a través de este reporte es entender cuáles son las funciones en términos de su ejecución que tienen este comportamiento y ver allí a nivel de los porcentajes cómo se está generando este comportamiento. Para el caso del reporte, pues estamos trabajando en ventanas de 5 minutos para simplemente agregar la información. Dentro de CloudWatch también podemos avanzar con la visualización completa de dashboards, que los podemos construir a nuestra medida para ver desde un escenario mucho más completo múltiples indicadores y tendencias que pueden llegar a ser de nuestro interés, como por ejemplo los indicadores de solicitudes, contribuyentes, ítems, ejecuciones concurrentes y errores de backend. Entonces, con esta visualización podemos ya comenzar a revisar de forma estadística por medio de la latencia, de la gestión de los ítems a nivel de get y de post, todos los componentes. En la parte final de esta vista que pudiéramos generar dentro de los dashboards de CloudWatch,
tendremos la visualización de los logs, en los cuales pues también podremos filtrar logs de error que nos ayuden también a entender los comportamientos que tenemos a nivel de la visualización. Dentro de X-Ray vamos a tener la visualización de extremo a extremo de las solicitudes a medida que van desde la aplicación hasta toda la parte de ejecución por cada uno de los servicios que componen la misma. Y pudiéramos tener un mapa de componentes que nos ayuden a generar todos los soportes directamente que van a componer estas interacciones con el fin de extraer métricas mucho más especializadas y tener toda la correlación de eventos a nivel de esta aplicación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para poder trabajar con X-Ray es habilitar dentro del Serverless Application Model, cuando estemos haciendo nuestra aplicación, esta configuración. Tenemos que habilitar el tracing y tenemos que manejarlo a nivel de las funciones y a nivel del API, en el sentido que pues vamos a trabajar directamente con estos dos componentes dentro de nuestro ejemplo del e-commerce. Entonces, al habilitar toda la parte de la configuración de tracing dentro de Lambda y dentro del API Gateway, ya hemos hecho una muy buena parte del trabajo. A continuación, necesitaremos unas pocas líneas para completar nuestra labor, y estas pocas líneas pues están relacionadas con el desarrollo que estamos trabajando, donde necesitaremos, utilizando el Software Development Kit, implementar las líneas de adición de los subsegmentos en el caso que se presenten ciertas actividades a nivel del código para capturar efectivamente los comportamientos cuando, por ejemplo, estemos obteniendo un ítem de la base de datos de DynamoDB a través de la tabla especificada dentro de esta función. Parte de la visualización de toda esta configuración la pudiéramos realizar también a través de Service Lens, que nos va a permitir reunir las métricas de CloudWatch y los registros de X-Ray para brindar una vista completa de la aplicación, sus dependencias y un análisis mucho más a profundidad de lo que está sucediendo dentro de los componentes. Entonces vamos a tener un mapa completo con una leyenda que nos va a indicar cuáles son los errores que se han presentado en los componentes, sean de tipo error 400 o 500, donde puede haber problemas de rendimiento o de latencia y también alarmas que se pudieran generar. Entonces, en este caso, por cada una de las funciones vamos a tener las métricas de latencia promedio, solicitudes por minuto promedio y fallos de tipo 500 que se han generado en un minuto. Con esto pues vamos a lograr una visualización general del estado de salud de la aplicación y también esto nos va a permitir tomar correctivos en caso que se requiera para esta aplicación. Dentro de este tipo de visualización podemos también hacer un registro del seguimiento con todas las marcas de tiempo a través de una línea de tiempo específica. Entonces, por cada uno de los diferentes segmentos podemos medir los tiempos, medir el estado del segmento, las respuestas y las duraciones para identificar dentro de Service Lens cómo ha sido este comportamiento y qué problemas o qué latencias registramos en cada uno de los componentes. Esto también nos va a permitir jugar con la parte de logs estructurados, porque podemos también de un log específico generar métricas, generar capturas de cierta información
que va a ser relevante para nuestra operación. Por ejemplo, en este caso, nosotros dentro del Insight podemos capturar directamente el log, pudiéramos también establecer nuevas métricas y finalmente pues pudiéramos establecer nuevos insights que nos ayudaran con la configuración completa a la parte de operaciones y con optimizaciones que se pueden realizar a lo largo del tiempo. Si quieren probar estas nuevas funcionalidades, los invitamos a que realicen el workshop de observabilidad en observability.serverlessworkshop.io y si desean hacerlo con una cuenta gratuita, la pueden abrir también dentro de aws.amazon.com/free, donde pueden allí revisar todos los componentes que tiene la capa gratuita y hacer la inscripción para posteriormente comenzar a trabajar con el workshop. Muchas gracias por su atención durante todo este tiempo. Recuerden que les habló Diego Casas, Technical Trainer para Latinoamérica de Amazon Web Services. Espero que tengan un feliz resto de día y que estén muy bien.